Mi papá me llamó una desgracia por no ser como mi hermano de oro. 5 años después, fingen estar orgullosos de mí y me ruegan que me reconcilie. Hola a todos. Antes de pasar al vídeo de hoy, necesito vuestra ayuda. Hemos notado que el canal está perdiendo algo de tracción y suscribirse es una de las mejores formas en que pueda apoyarnos. Es rápido, gratuito y nos ayuda a seguir ofreciéndote contenido increíble. Su apoyo significa el mundo. Mantengamos este canal creciendo juntos. Muchas gracias. Ahora, comencemos el vídeo. Subreddit. Tengo 35 años, hombre, y soy dueño de este negocio de muebles personalizados en Denver. Ahora parece que tengo mi vida en orden, ¿verdad? Bueno, mi familia literalmente no tenía ni idea hasta hace unos meses. Esto va a ser largo, así que abróchate el cinturón. Al crecer en nuestro suburbio de clase media, nuestra casa se regía por una regla no escrita. Mi hermano Larry, de 38 años, hombre, no podía hacer nada malo y yo no podía hacer nada bueno. Larry era 3 años mayor, tenía calificaciones perfectas, era capitán de todos los equipos deportivos y era tratado como un regalo de Dios para la humanidad. Mientras tanto, yo era la decepción familiar, respirando el valioso oxígeno que podría haber leído a Larry. Una vez escuché a mi padre hablando por teléfono con un vecino hablando de mí como si fuera un pasante de la sala de correo. Sí, Alex trabaja en Boeing. Está haciendo algo básico con alas, remaches o lo que sea. Estaba diseñando sistemas estructurales para aviones de defensa, pero claro, remaches o lo que sea. Las comparaciones comenzaron temprano. Cuando tenía 6 años, construí este fuerte que mi padre llamó estructuralmente defectuoso, antes de derribarlo a patadas para mostrarme cómo se hace. Esa misma semana, Larry apiló algunos legos y mis padres actuaron como si le hubiera diseñado la maldita Space Needle. Ni siquiera exagerando. Cuando cumplí 8 años me di cuenta por primera vez de cuál era mi posición en la jerarquía familiar. Larry tenía un partido de béisbol ese día, así que mis padres reprogramaron mi fiesta de cumpleaños sin avisarme. Me enteré cuando llegué a casa emocionado por el pastel y los regalos, solo para descubrir una casa vacía porque todos estaban en el juego de Larry. La mamá de mi prima me dejó, pareciendo confundida porque no había nadie en casa. Me senté en el porche durante 2 horas bajo la llovizna de Denver, empapándome y preguntándome si me había equivocado de fecha. Cuando finalmente regresaron, mi mamá simplemente dijo, «Mañana celebraremos». Nunca lo hicieron. Recibí mis regalos una semana después, desenvueltos en una bolsa de Target. Ni siquiera es broma. Para mi cumpleaños número 16, recibí lecciones de manejo con el instructor más barato de la ciudad. Este viejo llamado Earl, que olía a cigarrillos y se quedaba dormido durante mis horas de práctica. El tipo casi hace que nos maten cuando se quedó dormido y casi me mete en el tráfico que viene en sentido contrario. Cuando se lo conté a mis padres, me acusaron de exagerar. Mientras tanto, Larry consiguió un Audi usado por su 16º. Lo necesita para las visitas a la universidad, explicó papá, mientras yo fingía que no le importaba. Pasé el año siguiente haciendo viajes o tomando 3 autobuses para llegar a cualquier parte, mientras Larry paseaba con sus amigos. La graduación de la escuela secundaria realmente me impactó. Las fotos de graduación de Larry cubrían la pared de nuestra sala con marcos costosos. El mío estaba en un marco de Walmart de $5 en una estantería detrás de una planta de maceta. Cuando Larry ingresó a Stanford, mi papá le compró un BMW y organizó una fiesta con todos sus amigos del club de campo. Cuando entré al estado de Washington con una beca parcial, lo cual, por cierto, no fue fácil, recibí un mensaje de texto sobre un buen trabajo mientras estaban de vacaciones en Maui, un viaje al que no me invitaron porque no había suficiente espacio en el condominio. Más tarde descubrí que tenían un lugar de 3 habitaciones. Cuando cumplí 25 años, ya estaba en línea con sus expectativas. Tenía un trabajo de ingeniería decente y ganaba $95,000 en Boeing. No era espectacular, pero sí lo suficientemente sólido como para que pudieran mencionarlo sin hacer una mueca. Mientras tanto, Larry ganaba $250,000 en Goldman Sachs, más bonificaciones que probablemente excedían mi salario anual. Cada reunión familiar era el show de Larry. Larry acaba de cerrar otro trato. O, Larry va a comprar una casa de vacaciones en Aspen. Asentí y sonreí durante todo el proceso, bebiendo demasiado de las cenas familiares mientras mis familiares me preguntaban si todavía estaba en esa compañía de aviones, como si fuera un trabajo de verano en Dairy Queen. Larry me ayudaba a mencionar puestos de ingeniería en su empresa para los que yo podría calificar si él dijera una buena palabra, como si necesitara su caridad. Entonces sucedió algo inesperado. Descubrí la carpintería.
Comenzó como un escape de fin de semana del infierno de cubículos. El encargado de mantenimiento de mi departamento me sorprendió tratando de arreglar una silla rota y me mostró su taller en el sótano del edificio. El tipo era un escarpintero que se cansó de los inviernos de Denver en las obras de construcción. Me dejó usar sus herramientas y ayudaba con las reparaciones del edificio. Resulta que tenía una habilidad especial para eso. Había algo honesto en convertir la madera en bruto en algo funcional. Sin políticas de oficina, sin revisiones trimestrales, solo madera, herramientas y resultados que realmente se podían tocar. Pronto, estaba haciendo mesas de café por las que mis amigos se peleaban. La esposa de un amigo literalmente me pasó $300 en efectivo en una fiesta y me susurró: «No le digas que pagué tanto». Esa fue la primera vez que sentí que realmente era bueno en algo. Mis dos amigos de la universidad, Raj y Mitch, seguían presionándome para que me lo tomara más en serio. Raj manejaba el marketing de Ray y sabía cuánto pagaría la gente por cualquier cosa artesanal en Denver. El tipo siempre decía: «Te das cuenta de que la gente está pagando $4,000 por mesas que no son ni la mitad de buenas que las tuyas, ¿verdad?». Mitch dirigía la empresa de construcción de su padre y tenía conexiones con diseñadores de interiores que cobraban una cantidad estúpida por espacios seleccionados o como diablos los llamaran. El punto de ruptura llegó en la Navidad de 2018. Larry acababa de convertirse en socio menor o algo así. Durante la cena, pasó 20 minutos explicando la estructura de sus bonos a mis padres visiblemente excitados. Cuando finalmente dejó de hablar de su paquete de 7 cifras, mi padre se volvió hacia mí y dijo: «Bueno, Alex probablemente recibió un bonito jamón navideño de Boeing, ¿verdad, hijo?». Todos se rieron como si fuera la broma más divertida de la historia. Mi mamá me dio unas palmaditas en la mano y dijo: «No hay nada malo en la seguridad laboral, cariño», como si fuera una especie de caso de caridad. Dejé Boeing al día siguiente. Por supuesto, no se lo dije a mi familia. Hasta donde ellos sabían, todavía estaba diseñando piezas de aviones como un buen ingeniero. Mientras tanto, comencé a trabajar como aprendiz con un viejo artesano finlandés llamado Frank, que tenía un taller de muebles en Raino. La paga era una mierda, $16 la hora, pero el conocimiento no tenía precio. Frank había construido piezas para la casa de Bill Gates en los años 90. El tipo era una leyenda que miraba los muebles de IKEA como si estuvieran hechos de cartón y los escupía. Frank tenía este asistente, Víctor, un exmilitar que había servido 3 periodos en Afganistán antes de encontrar la carpintería como una forma de lidiar con su trastorno de estrés postraumático. Víctor estaba construido como una casa de ladrillos, estaba cubierto de tatuajes y tenía manos tan firmes que podía tallar detalles más finos que una máquina CNC. Dude rara vez hablaba, pero cuando lo hacía, todos se callaban y escuchaban. El primer día que lo conocí, miró mis manos y simplemente dijo: «Las manos de un ingeniero suave no durarán una semana». Esa fue mi introducción. Víctor era el único a quien Fran le confiaba sus mejores herramientas. Algunas noches dormí en el taller cuando su trastorno de estrés postraumático empeoraba. A veces llegaba por la mañana y lo encontraba trabajando, habiendo estado allí desde las 3 de la madrugada. Mientras Fran me enseñaba las técnicas tradicionales, Víctor me mostró la verdadera manera de trabajar. Cómo superar el dolor cuando te sangran las manos, cómo cumplir plazos imposibles sin sacrificar la calidad. El tipo era una máquina. Aprendí de todo: seleccionar madera, carpintería tradicional, trabajar con maderas exóticas, tratar con clientes que tienen más dinero que gusto. Fran me llamó el ingeniero y regularmente me decía que mis primeras 50 piezas serían basura. Después de eso, tal vez haría algo en lo que valga la pena sentarse. No era de los que ganaban trofeos de participación. Mi primer mes fue pura tortura. Víctor me despertaba a las 5 de la madrugada con un balde de agua helada si llegaba aunque fuera un minuto tarde. Mis suaves manos de ingeniero se ampollaron, sangraron y luego volvieron a ampollarse hasta que finalmente se endurecieron. Me corté el pulgar tratando de usar una sierra de pértiga japonesa. Víctor lo cosió allí mismo en la tienda con hilo de pescar y no me dejó tomarme un día libre. A Wood no le importan tus sentimientos, decía mientras yo intentaba no desmayarme. Frank se limitó a mirar y de vez en cuando gruñía de aprobación cuando yo no me quejaba. El peor día fue cuando pasé 70 horas construyendo mi primer comisión real, un escritorio para la esposa de un ejecutivo tecnológico. Estaba tan orgulloso de esa cosa. Frank le echó un vistazo, señaló 12 defectos diferentes que ni siquiera había notado y luego me hizo desmontar toda la pieza y empezar de nuevo. Casi lo dejo ese día. Víctor me vio haciendo las maletas y simplemente dijo: «¿Y eso es todo? ¿Un solo revés y ya está?».
No es de extrañar que nunca serás mejor que tu hermano. No tengo ni idea de cómo supo lo de Larry. Nunca les mencioné a mi familia a estos muchachos, pero funcionó. Me quedé y reconstruí ese escritorio 2 veces más antes de que Frank finalmente asintiera y dijera, «Este no avergüenza mi tienda». Frank tenía razón acerca de mis primeros trabajos, técnicamente sólidos pero sin alma. Me acerqué a los muebles como si fueran problemas de ingeniería, estructuralmente sólidos pero muy aburridos. Entonces algo hizo clic. Empecé a crear piezas que contaban historias. Una mesa de comedor con un río de epoxi azul que atraviesa madera recuperada de edificios centenarios de Denver. Escritorios que incorporan acero de la antigua cervecería Breenitz. Mezcle metal con madera, combinando la precisión de mi formación en ingeniería con la calidez de los materiales naturales. Pasé noches y fines de semana en la tienda de Frank, absorbiendo conocimientos y desarrollando mi propio estilo. Se me pusieron callosas las manos y me dolía la espalda constantemente, pero por primera vez estaba creando algo de lo que estaba realmente orgulloso. Víctor comenzó a tratarme con algo parecido al respeto, ocasionalmente sintiendo con la cabeza hacia mi trabajo en lugar de simplemente señalar sus defectos. Viniendo de él, eso fue básicamente una gran ovación. 6 meses después, se produjo el desastre. Mi prima Tina me vio transportando madera a un proveedor en Highlands un martes cuando debería haber estado en Boeing. Ni siquiera saludó. Simplemente tomó una foto de su Tesla y se la envió por mensaje de texto a mi mamá diciendo, «Supongo que Alex perdió su trabajo de ingeniería. Lo vi trabajando en un almacén de madera hoy». Ja, ja, ja. Mi teléfono explotó en una hora. El mensaje de texto de mi papá tenía solo 4 palabras. «En casa ahora. Hablamos». Entrar en la MC mansión de mis padres esa noche fue como entrar en un juicio en el que ya era culpable. Mamá, papá, Larry y su esposa, Heather, estaban sentados en la sala de estar con sus caras de reunión familiar de emergencia. Papá en su sillón de dentista, mamá sentada en el borde del sofá como si fuera a necesitar huir, Larry extendida en el sofá de cuero con la mano de Heather estratégicamente colocada sobre su rodilla. Antes incluso de sentarme, papá me arrojó su teléfono como si le estuviera tirando sobras a un perro. La pantalla mostró el mensaje y la foto de mi prima. Explicar. Intenté contarle sobre mi negocio de muebles, cómo estaba aprendiendo de un maestro artesano y mis planes de abrir mi propio estudio. Incluso saqué fotos de piezas que había hecho y que se habían vendido con dinero real. Larry se rió, una risa a todo pulmón, como si le acabara de decir que estaba entrenando para ser un jinete profesional de unicornios. ¿Estás desperdiciando una carrera estable de ingeniería para convertirte en un manitas? Jesucristo, Alex. Heather se ajustó su pulsera de tenis e intervino con su voz falsa de preocupación. También es un trabajo muy físico. ¿Qué pasa cuando te lastimas la espalda o algo así? No todo el mundo puede dedicarse a la gestión como en el mundo empresarial. Mamá finalmente levantó la vista, pero no miró las fotos de mi trabajo. Ella miró más allá de mí hacia la pared de fotos familiares, todas mostrando los logros de Larry. ¿Qué les diré a Diana y Susan en el club? Acaban de preguntarte cómo te fue en Boy la semana pasada. Papá se puso de pie, se enderezó la camisa de golf sobre su barriga de club de campo y pronunció la frase que nunca olvidaré. Ningún hijo mío deja la ingeniería para convertirse en un maldito carpintero aficionado. Esto es vergonzoso. Corrija este error y recupere su trabajo, o no se moleste en volver a casa para Navidad. Larry sonrió y añadió, tal vez pueda hacer algunas llamadas si has quemado puentes en Boeing. Y eso fue todo. Algo se rompió dentro de mí, no al estilo de una película dramática, sino en ese momento de tranquilidad en el que finalmente ves las cosas con claridad. Estas personas no eran mi sistema de apoyo. Ellos fueron mis jueces. ¿Sabes qué? Estoy bien, dije, levantándome. Mantén tu Navidad. No seas dramático, suspiró mamá. No estoy siendo dramático. Simplemente he terminado de intentar cumplir con los estándares que siguen cambiando. Los estándares de Larry, los tuyos, los estándares de todos menos los míos. No se trata de Larry. Siempre se ha tratado de Larry, respondí. Y está bien, él es tu estrella, pero ya no soy el planeta que lo orbita. Salí. No hubo un portazo, ni una salida dramática, solo un suave clic de la puerta y la extraña ligereza de un peso finalmente colocado después de llevarlo demasiado tiempo. Con mi familia en el retrovisor, aposté por lo único que me había parecido correcto. Cuando Frank se estaba jubilando y no tenía hijos interesados en hacerse cargo de su negocio, le dije que quería comprar su taller. Se rió como si le hubiera contado un buen chiste. ¿Con qué dinero, ingeniero?
Pero vio algo en mí, tal vez la misma terquedad que tenía a mi edad. Me ofreció venderme sus herramientas y su lista de clientes por pagos a lo largo de 5 años. Sin bancos, sin garantías más allá de un apretón de manos. Ese es el tipo de persona que era Frank. Vieja escuela hasta la médula. Víctor sorprendió a todos al preguntarme si podía quedarse si yo asumía el cargo. Aparentemente, el brusco y duro había decidido que yo no era completamente inútil. «Necesitas a alguien que sepa qué diablos está haciendo», dijo, lo que fue lo más parecido a un cumplido que jamás recibí de él. Frank pareció sorprendido, pero asintió, como si aprobara la decisión de Víctor. Convencí a Raj y Mitch para que se unieran a mí. Raj estaba cansado de comercializar equipos de campamento caros para los técnicos que nunca dormirían al aire libre. Mitch estaba harto de construir casas prefabricadas para la empresa promotora de su padre. Retiramos nuestros ahorros, $95,000 de mi parte, todo mi Boeing 401K más mis ahorros, $60,000 de Raj y $80,000 de Mitch. Tomamos otro préstamo comercial de $150,000 con mi condominio como garantía y mantuvimos la ubicación de Frank en Rhino. No mencionaré el nombre real, así que llamémoslo Grain and Timber. Cuando firmamos los papeles finales, Frank me entregó una pequeña caja de madera que había hecho. Dentro había un juego de herramientas de tallado personales que habían pertenecido a su padre. «No arruines esto», fue todo lo que dijo. Víctor se paró en un rincón, con los brazos cruzados, y solo asintió con la cabeza. Viniendo de estos dos, esto era básicamente como ser nombrado caballero. Esos primeros 2 años casi me arruinaron, física, mental y financieramente. Jornadas de 18 horas, inclinado sobre un banco de trabajo. Vivía a base de ramen, café e ibuprofeno. Mis manos se agrietaron y sangraron durante los secos inviernos de Denver. Me duché en el taller la mayoría de las noches porque estaba demasiado cansada para conducir a casa. Una noche, incluso me corté la mano con una sierra de cinta porque estaba demasiado cansado para concentrarme. No podíamos permitirnos contratar empleados, por lo que Raj se encargaba del marketing mientras abastecía los estantes de Ray por la noche. Mitch gestionaba clientes mientras trabajaba a tiempo parcial para su padre. Construí hasta que sentí que mi espalda estaba permanentemente curvada sobre un banco de trabajo. La tienda se convirtió en mi vida. Me despertaba a las 5 de la madrugada. Trabajaba hasta las 11 de la noche. Me dormía en el catre de la habitación trasera y lo hacía todo de nuevo al día siguiente. El primer año fue brutal. Casi me rindo al menos una vez al mes. Obtendríamos comisiones que apenas cubrían los materiales. Pasaba 80 horas en una mesa que se vendía por lo que equivalía a unos $8 la hora por mi tiempo. Me cortaron la electricidad de mi apartamento porque olvidé pagar la factura durante 3 meses. De todos modos, apenas estuve allí. Víctor me dejó dormir en su sofá durante una semana, que consistía en despertarme a las 4 de la madrugada, tirarme agua fría y decirme que dejara de sentir lástima por mí mismo. Amor duro, pero funcionó. Empecé a preguntarme si mi familia tenía razón. Quizás solo fui un fracaso delirante. De hecho, llamé a Boeing HR para ver si mi antiguo trabajo todavía estaba disponible. El día después de ese patético momento de debilidad, tuvimos nuestra primera gran oportunidad. Pero poco a poco encontramos nuestro nicho, no vender a imbéciles súper ricos, sino a personas que entendían la calidad. Trabajadores tecnológicos que habían crecido con abuelos artesanos. Antiguas familias de Denver que apreciaban la madera local. Jóvenes profesionales compran su mesa de comedor permanente con su primer bono real. Nuestra gran oportunidad vino de la mano de esta escritora llamada Samantha. Escribió para revistas de diseño y tenía muchos seguidores en Instagram. No uno de esos influencers falsos, sino alguien con credenciales y gustos reales. Entró en nuestro taller buscando un escritorio personalizado para su apartamento en Denver. Recuerdo que me molestó la interrupción porque estaba tratando de terminar un encargo a tiempo. Víctor, sorprendentemente, fue quien se tomó el tiempo para mostrarle los alrededores mientras yo seguía trabajando. Ella me observó durante 1 hora, observando en silencio mientras colocaba la carpintería en un aparador. Finalmente, dijo, no se están promocionando bien. No están vendiendo muebles, están vendiendo historias. Pasó el dedo por un trozo de olmo con el que estaba trabajando. ¿De dónde es esto?, preguntó ella. Resultó que era de un árbol de 120 años que cayó durante una tormenta de viento en City Park. Conocía toda la historia porque yo personalmente había rescatado la madera. Me hizo contarle cada detalle de cada pieza del taller. De dónde venía la madera, cómo era el edificio antes de la demolición, quién pudo haber tocado estos materiales en su vida anterior.
2 semanas después, publicó un artículo de 4 páginas sobre nosotros en 5.280 revista. Ella escribió sobre cómo